mal quedé yo particularmente mal con mi gran amigo y colaborador, el doctor Ernesto Rosales Turriate, porque nos ganaron las entrevistas y el tiempo pues es lamentablemente traidor para quienes no estamos tan acostumbrados. Ernesto, reiterando mis disculpas, ahora sí estamos comunicados contigo y vamos a hablar del dengue, que está también pasando piola, porque ya hay 3 regiones con emergencia médica por el dengue y hay una penetración de la enfermedad en varias otras partes del país. Un abrazo grande, Ernesto, reitero mis disculpas y vamos a comenzar a tratar este tema. Hola Elmer, saludo con todos. Ernesto, ¿cómo estás? Ok, estamos todavía con un pequeño problema técnico de volumen, nada, quisiera que conversemos ya. Un saludo para ti, Ernesto, ¿cómo estás? Hola Elmer, saludo con todos. Muy bien, Ernesto, cuéntanos algo inicial sobre esta emergencia del dengue y qué tan grave es para el país. ¿Cuántos? El dengue es una enfermedad tropical que es un problema de salud público, sobre todo durante la época de lluvias. Aquí en el Perú justo tenemos algunas zonas endémicas en el norte, como Piura por ejemplo, y actualmente hay un brote epidémico en Madre de Dios, Loreto, San Martín, que ha meritado que las autoridades de salud la declaren en emergencia por 90 días. Asimismo, la zona de la Convención, que pertenece a Ceja de Selva de Cusco, está reclamando que también se amplíe este estado de emergencia. El dengue es una enfermedad sistémica que es producida por un virus que solamente ataca al ser humano y es transmitida por un vector, un mosquito, o más conocido como un zancudo, que es el Aedes aegypti, y que la picadura la hace siempre la hembra, porque la hembra necesita de sangre humana para poder hacer su reproducción. Esta enfermedad puede ser benigna al comienzo, pero en algún porcentaje puede ser hasta mortal. Muy bien, Ernesto, cuéntanos, ¿cuántos serotipos de dengue existen? El mosquito o zancudo tiene las características de que en sus patas presenta unas franjas blancas con las cuales se las puede distinguir de otro tipo de zancudos. Y es el mismo transmisor de enfermedades para el Zika y el chikungunya. Este mosquito tiene las características que la hembra por lo general pica o al amanecer en las primeras horas de la mañana o al atardecer, y solamente pica la hembra. Y asimismo se caracteriza porque su radio de acción generalmente es de 100 metros y máximo de 500, y tiene tendencia a vivir en las zonas urbanas y periurbanas de las zonas tropicales. ¿Y cómo se clasifica el dengue, Ernesto, por favor? Antes se clasificaba al dengue como dengue clásico, dengue hemorrágico, pero en realidad esto se ha variado por cuanto la hemorragia generalmente no es lo que mata al paciente, no es lo más grave, de tal modo de que actualmente se considera 3 tipos: el dengue sin signos de alarma, el dengue con signos de alarma y el dengue grave. Y por lo general, en la primera fase de la enfermedad, que es la fase más frecuente, es más o menos el 90%, se caracteriza por la fiebre. La fiebre es lo más característico, llega a 40 grados, dura unos días y es permanente, es constante la fiebre. Y se puede acompañar de otros trastornos, pero generalmente en menor grado, en menor cuantía: trastornos gastrointestinales, presencia de exantemas o sarpullidos, dolores articulares, pero la característica es que esos son leves. Esta fase febril
Es una fase hasta cierto punto benigna y luego se puede entrar a la otra, que viene a ser el dengue con signos de alarma, en donde ahí más bien la característica es que la fiebre desaparece, pero aparecen otros síntomas, como por ejemplo dolor abdominal, que es persistente, es constante, vómitos coercitivos, son vómitos seguidos, pueden haber 3 vómitos en 1 hora o 4 vómitos en 6 horas, hay deshidratación, hay dolores en las articulaciones, en los huesos, el paciente está postrado, hay cambios en el sensorio, la persona puede empezar hasta a desconocer a su propia familia. Y en este estado crítico hay 2 posibilidades: o se recupera o pasa a la fase grave. Este dengue con signos de alarma generalmente viene a ser el 8% de los casos. Y finalmente está el dengue grave, en donde estos signos de alarma pasan a ser mucho más intensos y se produce una permeabilidad de los vasos sanguíneos, de tal modo que el plasma sale al interior del cuerpo, es secuestrado dentro del cuerpo. Se presentan derrames pleurales, derrames pericárdicos, derrames en la cavidad abdominal que se conocen como ascitis, y el paciente puede morir generalmente por shock hipovolémico. En este caso hay que el paciente tiene que estar monitorizado en un hospital para poder salvarle la vida. Y aparece falla multiorgánica, se afectan generalmente casi todos los órganos, de tal modo que las posibilidades de que el paciente salga o muera generalmente es casi un 50%. Estos casos de dengue grave generalmente son el 2% de todos los casos. Y ahora sí, ¿cuántos serotipos de dengue existen? Existen 4 serotipos de dengue grave y todos son afines. La característica típica está en que el paciente que es infectado por primera vez, generalmente su evolución es benigna. Como decíamos, un 90% de los pacientes se recuperan y queda con una inmunidad permanente, pero la inmunidad permanente es solamente para el serotipo que la ha infectado. Pero este mismo paciente puede ser reinfectado nuevamente por otro serotipo. Y cuando se infecta con otro serotipo, las posibilidades de poder hacer un dengue grave son mayores. De tal modo de que una persona puede tener dengue hasta 4 veces, siempre y cuando sea por serotipos diferentes. Y dime, ¿cómo se trata el dengue? Por favor, Ernesto. El dengue no tiene un tratamiento específico. Su tratamiento es básicamente sintomático y de soporte, porque es un virus. Es un virus que ingresa al organismo, generalmente tiene un periodo de incubación de 2 a 10 días, y cuando aparecen sus síntomas, es ahí donde puede contagiar a cualquier mosquito que lo pique, y este mosquito a su vez, una vez que se ha contaminado, seguir contagiando a otras personas a quienes está picando. Pero los medicamentos que más se usan son el paracetamol o el acetaminofén, y es muy importante hidratar al paciente. Para esto generalmente se utilizan sales de rehidratación o jugos de frutas frescas. El paciente que tiene solamente el cuadro febril, o sea, el dengue sin signos de alarma, puede tranquilamente tratarse en su casa, con bastante reposo. Y el paciente que tiene dengue con signos de alarma, en algunos casos puede tratarse también en su casa, en forma sintomática, pero si estos son un poco moderados o severos, ya es conveniente que se hospitalice para una mejor observación. En cambio, el paciente con dengue grave sí necesariamente tiene que estar hospitalizado porque su vida corre peligro.
Sí existe, pero curiosamente esta vacuna ha demostrado eficacia en los pacientes a quienes ya les ha dado el dengue, para evitar que puedan ser infectados por otros serotipos de dengue. En cambio, ha resultado contraproducente cuando esta vacuna se administra a pacientes vírgenes que nunca han tenido la enfermedad, porque cuando les da el dengue, generalmente tienen más tendencia a evolucionar con formas graves de dengue. Es muy importante eliminar el zancudo. Si no hay el zancudo, no hay dengue. La fumigación casa por casa permite en época de epidemia eliminar sobre todo los zancudos contaminados, que son los que producen la enfermedad. Pero hay un punto débil. Generalmente la fumigación no tiene acción sobre los huevos del zancudo. Y estos huevos están generalmente en los recipientes de agua, sobre todo de agua limpia, en la superficie que está entre el nivel del agua y la pared del recipiente. Y también puede contaminar cualquier traste, cualquier objeto que retenga un poco de humedad. Y estos huevos pueden mantenerse ahí durante más de un año, inclusive en forma latente, esperando las condiciones de humedad, que es la que justamente traen las lluvias, en la época de lluvias, para poder eclosionar y volver nuevamente a actuar. De tal modo de que la fumigación es importante, pero es quizá mucho más importante la participación de la población en el aseo, en la limpieza permanente, en tapar sus recipientes, tener cuidado con las macetas, con los floreros a los cuales hay que cambiar el agua constantemente. Y esas son las medidas casa por casa en donde en realidad es la población la que puede lograr erradicar esta enfermedad. Muchas gracias.